Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. En esta, nuestra última sesión sincrónica, en la que pues vamos a estar trabajando el último componente que se denomina tributos, tasas y contribuciones. Digamos que vamos a abordar la temática desde varios aspectos. Y hay que empezar por recalcar primero que en todo lo que se trata de ese orden departamental, digamos que en ese orden departamental son conocidos de manera bastante amplia impuestos como el impuesto de registro y anotación, el impuesto de vehículos, el impuesto de consumo de licores, ¿sí? ¿Por qué son tan conocidos? Porque este tipo de impuestos aplican para un amplio número de ciudadanos y su difusión permanentemente se hace a través de diferentes medios de comunicación. Digamos que en eso invierten mucho los departamentos, esos gobiernos locales invierten mucho en tema de publicidad para mejorar el recaudo de ese tipo de impuestos. Ahora bien, no pasa lo mismo con otro tipo de impuestos como son las tasas y como son las contribuciones, que digamos que estos dos se crean o se implementan en los departamentos y cuya difusión es mucho más reducida. O sea, no se le hace tanto despliegue como si se le hace a esos otros impuestos de los que hemos hablado. Eh, Partiendo de eso, digamos que las personas que están obligadas a contribuir de esa forma con ese tipo de tributos, eh, digamos que no cuentan con un mecanismo muy claro o con un mecanismo que sea efectivo para poder conocer su obligación. Ahora bien, digamos que el conocimiento, eh, digamos que ese conocimiento o ese desconocimiento, porque también hay que hablar del desconocimiento, el conocimiento o el desconocimiento de la normativa no exonera al ciudadano, ¿ok? Y en este caso, a ese contribuyente como tal, hay que darle cabal cumplimiento a digamos que ese contribuyente tiene que darle un cabal cumplimiento a las exigencias que están contenidas en la ley, ¿ok? Entonces, partiendo de eso y enfocándonos puntualmente en lo que tenemos ahí en la diapositiva que nos habla acerca de los tributos, tasas y contribuciones, tenemos que hablar de varios aspectos. Perdón. Vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar acerca de lo que es la definición del tributo, cómo se clasifican esos tributos, cómo es la clasificación de las tasas y cuál es la clasificación de las contribuciones. En ese orden de ideas, y empezando en orden, hay que arrancar analizando aspectos que son importantes de los recaudos departamentales como el carácter legal y su exigibilidad. El carácter legal tiene que ver con su carácter, digamos que ese carácter legal eh, lo conforma el hecho de tener la previa autorización legal y segundo, que exista una prueba de las necesidades que deben ser atendidas, así el deber fundamental de contribuir queda satisfecho de manera efectiva. Y dependiendo de su exigibilidad, hay que tener en cuenta que es necesario tener en cuenta la exigibilidad del tributo por parte del sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El gobierno. Eh, el gobierno de pronto en cabeza de la DIAN o en los departamentos, el gobierno local en cabeza de su hacienda pública. ¿Ok? Entonces, es necesario tener en cuenta la exigibilidad del tributo por parte del sujeto activo de manera unilateral, respetando los principios tributarios de justicia y equidad, capacidad contributiva y derecho de defensa de los obligados tributarios respaldado por el derecho fundamental del debido proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que por más gobernador que usted sea, por más alcalde que sea, por más presidente de la república que sea, usted no se puede inventar los impuestos. ¿Ok? Eh, Dice la Constitución Política que en tiempos de paz, el que crea los impuestos es específicamente el Congreso de la República. Es decir,
A ellos se les hace la propuesta bien sustentada y ellos la analizan en representantes de la Cámara y del Senado y entre ellos deciden si lo aprueban o no lo aprueban, la creación de un nuevo impuesto. Lo mismo pasa en los departamentos y en los municipios. Son esas asambleas de diputados que tratan ese tipo de casos de esa creación de impuestos en esos diferentes departamentos o municipios. Mm, y digamos que eso debe ir bien sustentado, debe ir bien justificado, porque vuelvo y digo, se debe cumplir con que no se vaya a pasar por encima hechos de justicia y de equidad y de capacidad contributiva en la creación de esos impuestos. Por eso es que la creación de impuestos no es tan popular en el país y mucho menos a nivel de los territorios, los departamentos y los municipios. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que hay que evaluar esos aspectos porque digamos que la potestad normativa de los entes territoriales en materia tributaria debe cumplir con los dos elementos primordiales. Debe cumplir con tener la previa autorización legal y que exista prueba de las necesidades que deben ser atendidas. Y ya en segundo lugar, cuando hablamos de su exigibilidad, pues que se cumpla con, una vez se ha creado ese impuesto, que ese impuesto cumpla con los principios de justicia y equidad y de capacidad tributaria, es decir, capacidad de pago. Porque para qué se va a inventar usted un tributo que de pronto las personas saben usted que no lo van a poder pagar o le toca simplemente apuntar a un nicho de la población que es muy reducido y que pues no valdría la pena entrar a hacer ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, digamos que esa coercitividad, cuando estamos hablando de los impuestos, esa coercitividad está implícita en cada impuesto, sin márgenes de discrecionalidad en la gestión de ellos por las autoridades tributarias. Entonces, digamos que ya una vez teniendo claro el concepto de tanto el carácter legal como su exigibilidad a nivel de esos tributos en los territorios, hay que hablar acerca de, bueno, ¿qué es un tributo? ¿Ok? Mm, digamos que esos, y aquí vamos a empezar a ver y analizar lo que es los aspectos generales de los tributos. Y arrancando por la definición de los tributos, digamos que tenemos que decir que existen diferentes alternativas para poder definir los tributos. Ahora bien, todas ellas todas esas alternativas se integran como una especie de factores que resultan ser importantes para la prestación del pago de ese impuesto, para la prestación del cálculo de cuánto es lo que esa persona debe pagar por concepto de ese impuesto, ¿ok? Al contribuyente, ¿sí? Y, o sea, digamos que deben existir diferentes alternativas para poder definir los tributos y todas ellas, digamos que integran como factores importantes a la prestación del pago de ese impuesto, tanto al contribuyente como al Estado, o en este caso al territorio, puede ser departamento o el municipio. ¿Listo? Ahora, desde una óptica muy tradicional, digamos que el impuesto puede definirse como una prestación eh, pecuniariamente, o sea, cuando yo hablo de pecuniario, es que me toca pagar, que tiene un valor y ese valor hay que cubrirlo. Eso es pecuniario, ¿ok? Entonces, ese tributo tiene, digamos que ese tributo puede definirse como una prestación pecuniariamente evaluable, es decir, que tiene una obligación implícita de pago y un valor, ¿sí? Y digamos que comprende tres especies esos tributos. ¿Cuáles son las tres especies? Los impuestos, las tasas y las contribuciones. Digamos que esto es lo que recauda el gobierno nacional, ¿sí? Impuestos, tasas y contribuciones. Eso es, esos tres componentes definen o conforman lo que es el tributo, ¿ok? Digamos que viendo todo esto desde una óptica mucho más generalizada, una óptica mucho más globalizada, los tributos pueden llegar a definirse como unas prestaciones, otra vez, digamos lo que pecuniariamente evaluables,
que el Estado o una comunidad, en este caso un departamento o un municipio, eh, digamos que le exige como fundamento en el deber de colaboración, y obviamente esto lo hace ese gobierno local, gobierno nacional, local o municipal, lo puede hacer, digamos que en una comunidad, eh, digamos que lo hace con fundamento en el deber de colaboración, ¿sí? En ejercicio de su poder tributario y en virtud o por medio de una ley o de una decisión o un acto jurídico comunitario. ¿Para qué? Para poder cubrir esas obligaciones que tiene ese Estado, que tiene ese territorio, ¿ok? Para que él pueda cubrir, cumplir con esos gastos, que se ha comprometido, y también que, digamos, que pueda hacer también, no solamente se destina el recaudo de este tipo de recursos para cubrir gastos, sino también para realizar inversiones y en general, digamos que para poder desarrollar todo su plan de gobierno que ha trazado y por el cual fue elegido. ¿Ok? Entonces, es importante tener ese concepto claro porque de ahí parte todo. ¿Ok? De ahí se desprende de esa definición de tributo los impuestos, las tasas y las contribuciones. Es decir, el tributo es algo que se crea desde lo más alto del gobierno. Y hablo del gobierno nacional o territorial. Entonces, lo crean ellos, bueno, lo proponen, lo presentan a un ente que lo regula, por ejemplo, el Congreso de la República, en el caso del gobierno nacional, o la Asamblea de Diputados, en el caso de los territorios, y ellos analizan que si realmente ese tributo que se quiere cobrar ahora cumple con las condiciones para las cuales está siendo creado y los recursos se van a destinar específicamente para eso, pero aparte también tienen que analizar que a la población a la que le van a aplicar mm, ese tipo de cobros o ese tipo de tributo, pues que esas personas tengan capacidad de pago. Si no tienen capacidad de pago, pues va a ser un problema porque definitivamente pues no se va a recaudar lo que se espera. ¿Ok? Eso para redondear el término de lo que es el tributo. Ahora hablemos acerca de lo que es la autonomía de los entes territoriales en materia tributaria. Porque es que hemos hablado de que sí, el gobernador puede crear los impuestos, se los presenta a la Asamblea de Diputados y ellos toman la decisión y lo eligen y dicen si sí o si no, ¿sí? Pero, ¿en qué se sustenta eso? Digamos que lo primero que hay que decir es que el artículo 287 de la Constitución Política de nuestro país establece básicamente que las entidades territoriales, es decir, los departamentos y los municipios en Colombia, gozan de una autonomía para la gestión de sus intereses y para eso, digamos que tiene ciertos derechos como el gobernarse por autoridades propias, el de ejercer sus competencias, el de administrar sus recursos y además el de establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Pero ese artículo 287, en concordancia con el artículo 313 de la misma Constitución Nacional, dispone que esa autonomía que le estamos dando aquí a través de este artículo 287, ¿sí? Dispone que esa autonomía se encuentra enmarcada o se encuentra limitada por mandatos constitucionales y legales. Entonces, no es que tenga la autonomía, pues, para él decidir, ese gobernador, ese alcalde, decir, no, yo creo estos impuestos porque me nació, porque hoy estamos desfasados en dinero y necesitamos recaudar, entonces me invento un impuesto. Eso no es así. ¿Qué dice el artículo 287? Que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, y en tal virtud tendrán los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan y administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y además participar en las rentas nacionales. Y aquí el artículo 313 dice que corresponde a los consejos en cada territorio reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas,
autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Consejo, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Este es importantísimo. Quinto, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Sexto, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Séptimo, reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, elegir al personero, dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio y las demás que la Constitución y la ley le asignen. Eso es básicamente lo que nos dice. Digamos que sobre estos dos artículos de la Constitución Nacional es que se basa esa autonomía que tienen los entes territoriales en materia tributaria. ¿Ok? Con base en todo esto que hemos hablado de esta autonomía, es válido afirmar que siempre es función del legislador establecer las reglas esas reglas que son fundamentales a las que deben estar sujetos los entes territoriales al momento de crear o de fijar un tributo dentro de esa localidad, dentro de ese territorio. Es decir, es al Congreso de la República a quien le compete señalar las actividades y esas materias que pueden ser grabadas, así como los debidos procedimientos de orden fiscal y tributario, sin que eso signifique que se está menoscabando la autonomía de los entes territoriales, autonomía que fue establecida, y esto no es porque se lo inventó alguien, no, es una autonomía que básicamente digamos que fue establecida constitucionalmente en diversos pasajes de la Constitución. ¿Cómo qué pasajes? El artículo 300, ¿sí? El 313 que lo tenemos aquí en pantalla, eh, en los cuales, digamos que en esos artículos se establece como una de las funciones de las asambleas departamentales y de los consejos municipales y distritales, precisamente esa, la de poder fijar esos tributos, pero unos tributos con unos límites eh, dentro de la ley y de la Constitución. Entonces, ¿qué límites? Que se respete el derecho a la justicia y a la equidad y a la capacidad tributaria. ¿Ok? Entonces, eso por este lado, frente al tema de la autonomía de los entes territoriales en materia tributaria. ¿Cómo se clasifican los tributos? Digamos que los tributos como tal eh, pueden ser unos tributos de carácter del orden nacional, del orden departamental o del orden municipal, como jerárquicamente hablando, nacional, departamental y municipal. Y han tenido, digamos que históricamente, una clasificación, eh, llamémoslo tripartita, ¿sí? En impuestos, tasas y contribuciones. Esa clasificación, que es más bien de amplia aceptación en todo lo que es la región en América Latina, y que fue, digamos que adoptada constitucionalmente por nuestro país, en el artículo 338 en donde nos dice que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Y aquí entonces me surge una pregunta muy de actualidad, ¿sí? Y es ese tema de la vaca que están haciendo en Antioquia para construir las vías 4G que se necesitan en el departamento. Y uno pues a simple vista dirá, no, pues sí, muy loable la idea del doctor Uribe cuando dice que pues cada antioqueño aporte 1 millón de pesos para construir las vías y de esta manera pues no depender del dinero que nos mande el gobierno nacional central. ¿Ustedes qué opinarían de eso? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven viable?
lo ven, después de lo que hemos hablado, lo ven constitucionalmente con un soporte legal, o mejor aún, ¿qué pasaría en el evento en el que se espere que no todos los antioqueños aportaron el 1.000.000 de pesos, sino que solamente fue la mitad? ¿Qué se hace? Porque evidentemente pues la plata no va a alcanzar. Entonces, ¿de dónde va a salir esa otra mitad? ¿Será que es un mecanismo de presión para el gobierno? ¿Usted considera que eso es viable? O mi percepción de eso es que, y esto no es nuevo, esto ya viene desde hace mucho tiempo, se viene cocinando en muchos sectores, es básicamente la federalización de los departamentos en Colombia. ¿Qué es eso de la federalización? Es básicamente tratar de que cada departamento sea autónomo con sus recursos y cumpla sus necesidades sin tener que contribuir para otros. ¿Ok? Es un tema, un arma de doble filo, en el sentido en el que, desde mi óptica, vuelvo y digo, no es con el ánimo de polemizar, ni mucho menos, pero sí creo que hay que tratar de sentar posiciones porque eso nos ayuda a todos para tener un poco más claros los conceptos. Y básicamente esa federalización lo que me va a permitir es que unos departamentos progresen más que lo que hacen otros departamentos. Entonces compare usted una Antioquia con un Chocó, ¿sí? En donde pues el segundo no tiene casi, aunque está lleno de recursos naturales, pues no tiene la misma capacidad productiva o no tiene la misma tecnificación para aprovechar ese uso de esos recursos naturales, además de la corrupción, que es el gran problema que acoge a este tipo de territorios. Entonces, yo veo eso como un tema de doble filo, que puede salir muy bien, como también puede llegar a salir muy mal, desde la óptica en que eh, se está buscando es una federalización de los estados. Entonces, en ese caso, pues Bogotá diría, bueno, entonces yo cumplo con lo mío y allá cada quien sosténgase como pueda, porque si así vamos a jugar, pues mm, no ceñimos a esas reglas. Pero hay que tener en cuenta que no todos los departamentos tienen la misma capacidad productiva, no todos recaudan lo mismo, hay unos que dependen más de los recursos de esas transferencias que le hace el gobierno nacional central a cada uno de esos territorios. Entonces sí creo que ahí estamos jugando con un arma de doble filo que nos puede salir, podemos hasta llegar a estarnos pegando un tiro en el pie, como se dice vulgarmente, porque el tiro puede salir bastante mal. ¿Ok? Pero en fin, básicamente, esos tributos, pues básicamente aquí lo que queremos decir es que se clasifican en, en los famosos impuestos, tasas y contribuciones. ¿Ok? Digamos que este artículo 338, y cerrando el paréntesis de la federalización de los territorios, ese artículo 338, eh, digamos que tiene como uno de sus soportes más relevantes la relación que existe, ¿sí? Entre la voluntad del obligado, es decir, de nosotros como contribuyentes, eh, al pago, porque básicamente cuando se crea un impuesto, una tasa o una contribución, es trasladarle esa obligación al contribuyente para que él, ¿qué haga? Pague esa contribución, ese impuesto o esa tasa. Entonces, se le traslada eso, esa voluntad del obligado al pago y el beneficio obtenido a cambio de esa erogación que esa persona hizo en el pago de los impuestos. Digamos que eso se ve, digamos que esa contraprestación se puede llegar a ver con los, las tasas y las contribuciones. Con el impuesto como tal no se ve, es decir, uno no podría esperar, ay, bueno, yo ya pagué la declaración de renta, entonces, ¿eso en qué me va a beneficiar? Dígame puntualmente en qué me beneficia. Nada, ¿no? Ahí no lo dice, ¿sí? Cuando usted paga impuestos, no dice eso. Una tasa o una contribución, sí le dice, este dinero va directo a cumplir tal obligación, va a cumplir tal desarrollo de obra, etcétera, etcétera. Entonces, sí, digamos que ahí hay que tener esa relación clara. Ahora, no es que los impuestos no tengan una destinación puntual.
sí que la tienen y es bien importante. Pero digamos que digamos que no existe una contraprestación directa y el pago de ese impuesto es de carácter obligatorio, es decir, la voluntad del pagador, es decir, de nosotros como contribuyentes, es irrelevante, mientras que en todo el tema de las tasas se efectúa un pago que redunda en que en un beneficio directo para ese sujeto pasivo, para ese contribuyente. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ese concepto hay que tenerlo, digamos que hay que tener bien claros esos conceptos para poder diferenciar lo uno de lo otro, porque dése cuenta que el alcance de un impuesto es mucho más amplio que el de una tasa o el de una contribución. ¿Ok? Ahora, quizá en las tasas, donde se acentúa de una manera mucho más directa la redistribución, bien sea porque el servicio que se recibe o por la actividad administrativa desplegada para su satisfacción o por, digamos que, utilizar la infraestructura estatal, eh, digamos que eso se ve mucho, se palpa y se observa mucho más fácil ese beneficio para el contribuyente. En el caso de las contribuciones, y hablando puntualmente de las contribuciones parafiscales, hay que decir que si bien es cierto, esas contribuciones parafiscales implican el pago por una actividad específica, los ingresos que el gobierno local o nacional recaude, todos esos ingresos que logre recaudar ese gobierno, tienen una destinación específica. ¿Ok? Entonces, tienen su destinación específica que hace, me obliga, o bueno, me impone el deber, a mí como alcalde o como gobernador, me impone el deber de invertirlos en beneficio de un gremio determinado. Y lo mismo pasa o se presenta con las contribuciones voluntarias, como esas contribuciones gremiales. ¿Ok? Entonces, aquí ya es momento de hablar de lo que son los impuestos. Los impuestos, pues básicamente se pueden definir como unas prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines de gobernanza. ¿Ok? También digamos que puede llegar a definirse, y digamos que ya será como más desde un punto de vista más globalizado, más generalizado, acorde con las tendencias actuales del mercado. Y se puede decir que el impuesto es una prestación tributaria, puede ser en dinero o en especie, casi siempre es en dinero, ¿sí? Pero digamos que puede darse en dinero o en especie, ¿con destino a qué? Al Estado o a una comunidad supranacional como titular del poder del imperio de naturaleza definitiva, obligatoria y, eh, ¿cómo sería esa palabra? Tanto obligatoria como coercitiva, porque básicamente usted se siente, usted tiene que cumplir con esa obligación, gústele o no, ¿sí? Pero que no tiene una contrapartida directa a favor de quien, del que está pagando ese impuesto, ¿ok? Y ese impuesto es una erogación que es establecida por autoridad de la ley, ¿sí? O bueno, no solamente de la ley, puede ser de una norma supranacional, ¿para qué? Para el cumplimiento de los fines del Estado o de la comunidad supranacional y originada en virtud de la ocurrencia de un hecho generador de esa obligación. Entonces, esa es básicamente como la definición de lo que es un impuesto. Pero asimismo tenemos las tasas. Las tasas, digamos que una tasa puede definirse como una prestación tributaria establecida por ley o con fundamento en la ley a favor del Estado como titular directo o indirecto, originada por una actividad de interés público o colectivo directamente relacionada con el contribuyente. Directamente relacionada con el contribuyente o por la utilización de un bien de dominio público que no obstante ser indispensable para él, tiene lugar en virtud de su solicitud y cuya cuantía tiene como criterio de referencia el costo de la actividad o de la disponibilidad del bien que se trate. Mm, pero digamos que aquí es bien importante hacer una diferencia entre lo que es las tasas
de lo que son las tarifas de los servicios públicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que, si bien es cierto, ambos implican una prestación directa de servicios, las tasas son ingresos tributarios que tienen por causa la ley, y las tarifas de los servicios públicos resultan ser unos ingresos contractuales que tienen como causa la voluntad de obligarse, ¿ok? Esa es la diferencia entre tasas y lo que son básicamente las tarifas de los servicios públicos. En las tasas, por ejemplo, el único criterio para poder determinar su cuantía debe ser la recuperación de los costos, ¿sí? Eso en el caso de las tasas. En cambio, en el caso de las tarifas o de los precios públicos, cabe considerar la cobertura, la calidad, la financiación, de lo cual, pues digamos que no excluye la previsión de una utilidad razonable, sin, eso sí, sin descuidar esos criterios de solidaridad y redistribución de qué, pues de esos ingresos que ha captado ese gobierno nacional o local. ¿Ok? Y por último tenemos lo que son las contribuciones. La contribución es básicamente una prestación tributaria establecida por ley o con fundamento en la ley a favor del Estado como titular directo o indirecto en virtud de la realización de una obra o de la ejecución de una actividad de interés colectivo que no depende de la solicitud del contribuyente, pero que le reporta un beneficio, liquidada en función de ese beneficio y destinada a financiar la obra o la actividad de que se trate. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de la contribución. ¿Cuál es la razón de ser de las tasas y contribuciones? ¿Mm? Porque es que aquí ya nos desprendemos un poquito del impuesto y pasamos a esas tasas y contribuciones. Entonces, digamos que ahí hay que empezar a hilar un poquito más fino. ¿Por qué? Porque sucede que las tasas y las contribuciones tienen una justificación, o tienen su justificación básicamente en la medida en la que el Estado y sus entes territoriales, departamentos y municipios, presten servicios para qué, para atender la demanda o la necesidad de los administrados, y eso se hace que bajo unos principios de capacidad económica y de beneficio. Entonces, básicamente esa es una consideración que opera bajo eh, bajo el estado de bienestar, y cuya intención es garantizar un nivel de vida o bienestar a los ciudadanos, poniendo una red de protección que aminore esas desigualdades. ¿Ok? Digamos que el estado de bienestar, porque eso lo hemos escuchado y es muy típico escuchar hablar acerca del estado de bienestar en los países nórdicos, ¿sí? Eh, Suecia, Finlandia, Noruega, el mismo Dinamarca. Allá tienen un estado de bienestar muy sólido, pero digamos que ese estado de bienestar, hablándolo y aterrizándolo acá en Colombia, ese estado de bienestar tiene que ver básicamente con un estado que procura mejorar la calidad de vida de la población, procura, ¿ok? Mejorar la calidad de vida de la población a través de qué? De la intervención de ese mismo estado en diversas actividades, tanto a nivel nacional como a nivel local. Para el caso de Colombia, pues digamos que podemos hablar acerca de lo que son, cuando hablo de local es el tema de los entes territoriales, ¿ok? Entonces, las principales intervenciones estatales, digamos que están en función de los servicios públicos, están en función de las transferencias sociales, están en función de las intervenciones normativas y de todo lo que son las intervenciones públicas. Y luego viene lo que son la clasificación de las tasas. Digamos que esas tasas se clasifican en tasas ambientales y en tasas administrativas. Las tasas ambientales, eh, bueno, digamos que las tasas ambientales eh, son también conocidas legalmente como unas tasas redistributivas y compensatorias. Y digamos que esas tasas ambientales son una serie de tributos administrados ¿por quién? Por las corporaciones autónomas regionales, por las famosas CAR en cada territorio. Y con eso, ¿qué se busca? Pues se busca que cuando una persona natural o jurídica cause un impacto nocivo sobre el medio ambiente, y cuando hablo de medio ambiente, pues ahí hay que meter en la misma bolsa aspectos atmosféricos,
aspectos de suelo, aspectos de fuentes de agua, todo eso conforma ese medio ambiente. Entonces, cuando se ejecuta un impacto nocivo sobre el medio ambiente, sea sujeto de pagar por ese hecho esa persona que causó ese deterioro, ¿ok? Y también se aplican para compensar, digamos que algún tipo de gastos de mantenimiento o buscan garantizar lo que es la renovación de recursos naturales. Entonces, básicamente para fijar esas tasas, eh, esas tasas, se considera en primer lugar, obviamente, pues la normativa existente, normativa que básicamente lo que hace es que define los márgenes que pueden utilizarse y en segunda instancia se tienen en cuenta otros factores como el nivel del impacto, ¿sí? Que tiene esa actividad sobre el medio ambiente, eh, también lo que es la- el- lo que es la depreciación sobre el recurso afectado y los costos, y esos costos pueden ser tanto costos sociales como ambientales de recuperación del recurso. Y aquí entonces podemos decir que esas tasas ambientales se clasifican en tasa por utilización de aguas, tasa retributiva por vertimentos, porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble y transferencia al sector eléctrico. Eso desde el punto de vista de las tasas ambientales, como se dan cuenta, pues esto está en boom hoy en día debido a los problemas que se están presentando. Y pues digamos que cada gobierno, esto no solo pasa en Colombia, esto es a nivel mundial, cada gobierno está tratando de buscar recursos para empezar a dedicarle esa destinación específica de esos recursos a proyectos especiales que ayuden al conservamiento del medio ambiente en el cual se está habitando. ¿Ok? Entonces tenemos esas tasas ambientales, pero también tenemos unas tasas administrativas. Esas tasas administrativas, pues digamos que básicamente eh, se generan con ocasión de los trámites documentales que realice quién? El Estado Nacional, en este caso, un Estado representado por un departamento o por un municipio que está directamente para el ciudadano, quien es el que va a depender, el que debe realizar o el que deberá cancelar una tasa por cada uno de los trámites siguientes. ¿Como cuáles? Tasas administrativas se clasifican en derechos de automatización de pasaportes, derechos sobre constancias de expedición de pasaportes, ¿sí? Derechos de reportes de novedades y derechos de duplicados de documentos. ¿Ok? Hay muchos más, aquí solamente coloqué cuatro, pero hay también derechos sobre certificados de personería jurídica, hay derechos sobre reformas estatutarias, eh, todo lo que tiene que ver con el impuesto de registro, eh, digamos que todo lo que tiene que ver con derechos, eh, básicamente derechos de inscripción de dignatarios, eso también es una tasa administrativa. En fin, ustedes buscan más tasas administrativas y se van a dar cuenta de la gran gama de tasas que se encuentran y que están hoy en día funcionando en diferentes territorios. ¿Ok? Y esto me da pie para responder una posible pregunta que puede surgir y es si esas tasas se aplican a nivel de todos los municipios. Y aquí hay que hacer una fuerte claridad y es que lo que se aplica en un departamento o en un municipio puntual no significa que eso es de carácter nacional, es decir, que todo el resto de municipios, los más de 1.130 municipios que tiene el país, eh, no significa que ellos también van a tener que aplicar esas mismas tasas que se aplican en otro municipio, sino que cada quien, dependiendo su capacidad de pago tributario de los ciudadanos de esos municipios, pues se determina si para ellos se puede aplicar ese tipo de tasa o no. ¿Ok? Pero no es que esas tasas sean de carácter nacional y mucho menos obligatorio. Eso se examina en cada departamento y cada municipio y pues digamos que todo eso se termina en algunos casos replicando en otros departamentos, en otros territorios
con el propósito de pues, aumentar su recaudo, pero no es obligatorio. ¿Ok? Eso debe quedar claro, pues como para que no vaya a haber lugar a dudas, porque puede decirse, ah, sí, es que como me dijeron que había todo un listado grande, pues eso se aplica para todos los departamentos y municipios. No, cada quien mira qué se puede y qué no. Por ejemplo, bueno, ahorita hablamos de unos ejemplos puntuales. Eh, Miremos cómo, esto es lo de la clasificación de las tasas, ahora miremos la clasificación de las contribuciones. ¿Ok? Eh, digamos que las contribuciones especiales, tenemos contribuciones especiales, tenemos contribuciones parafiscales y tenemos contribuciones gremiales. ¿Ok? Las primeras, que son las especiales, digamos que esas contribuciones especiales están definidas como un pago por una inversión que beneficia a un grupo de personas, como es el caso de la valorización. ¿Ok? Una contribución por valorización o una contribución para el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Básicamente, ese tipo de contribución especial que termina siendo un tributo, entonces, digamos, hablemoslo como es. Ese tributo, llamado entre paréntesis contribución especial, está definido básicamente por la Corte Constitucional. Eso se hizo por medio de una sentencia que emitió la Corte Constitucional, la sentencia C-545. Eso fue por allá como del año 93, 94, la sentencia C-545. Y digamos que ese tributo eh, surge como un pago por una inversión que beneficia a un grupo de personas, como es el caso de la valorización, y tiene unas características, digamos que su principal característica es la contraprestación indirecta con respecto al pago. ¿Ok? Eh, Ahora, entonces, eso frente a esa, bueno, entonces tenemos acá lo que es la contribución por valorización. Esa contribución por valorización es más o menos lo que, bueno, yo lo digo por el lado de Bogotá, porque lo conozco. Para el tema de Bogotá, lo que se hace es que se quiere hacer una obra, ¿sí? Entonces el alcalde que dice, uy, mi chica, esa obra es de mucho impacto, y el alcalde es el que hace todo el estudio, el diseño de esa obra, y dice, mire, esta obra nos cuesta tantos miles de millones, pero esa obra va a afectar a tantos habitantes, va a afectar positivamente a tantos habitantes. ¿Cómo se hace el cálculo? Ellos toman más o menos, digamos que queremos construir el puente de la, qué sé yo, puente de la autopista eh, con 193, por decir algo. Le vamos a construir un puente ahí. Entonces, el alcalde de Bogotá dice, ok, quiero construir este puente, pero ese puente me vale 100.000 millones de pesos. Pero sucede que ese puente tiene un impacto directo en 1 kilómetro a la redonda. Bueno, pongámosle 3 kilómetros a la redonda. Es decir, que todas las familias, todas las personas que vivan 3 kilómetros a la redonda de ese puente que va a estar construido en la autopista norte con 193, ahí a todas esas personas le van a cobrar esa famosa contribución por valorización. ¿Por qué se dice que es por valorización? Porque esa obra beneficia o genera un impacto directo en la valorización de ese bien inmueble cuya persona es dueña o propietaria de ese bien. Entonces, se le está desarrollando esa obra y se le dice, mire, no la va a pagar usted solo, usted solo no va a pagar, ¿cuánto fue aquí? Como 1.000 millones de pesos. Usted no va a pagar esos 1.000 millones, a usted le toca apenas 2 millones, ¿ok? Y a la otra persona que, es que ella tiene un apartamento más grande, entonces ella paga 2.500.000. Usted tiene una casa, ok, por esa casa usted paga 5 millones, y así sucesivamente. Entonces, a esos 3 kilómetros a la redonda, a cada persona le va a llegar un monto. Por lo general es un monto diferente. ¿En qué sentido? En que los que viven más cerca se van a ver más beneficiados de la obra, diferente a los que viven más lejos, que van a utilizar esa obra, digamos que de manera esporádica. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio que se utiliza
cuando hablamos, por ejemplo, de esas contribuciones por valorización. ¿Ok? Eh, digamos que tenemos también lo que se llama la contribución para el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Eso es una contribución que recae sobre los usuarios de moteles, ¿sí? De amoblados, de residencias y de establecimientos que son afines y que están dedicados a que, al alojamiento temporal de personas. Ahora bien, el responsable del pago, y esto es un impuesto, una contribución propia del Valle del Cauca, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se dice es que el responsable del pago ante el departamento del Valle del Cauca es el establecimiento que presta el servicio de alojamiento, ¿sí? Quien se encarga de recaudar un valor equivalente al 3% del valor del servicio de alojamiento o alquiler transitorio o temporal de esa habitación en cualquiera de sus modalidades, y ese 3% que acaba de recaudar, porque eso lo termina pagando el contribuyente, ¿ok? Es decir, la persona que va a ir a dormir a ese sitio, o bueno, hacer lo que tenga que hacer, esa persona va, paga la tarifa que le compete y adicional le incrementan ese 3%. Haga de cuenta que es un IVA del 3%. Pero ese 3% va con eh, digamos que lo recauda el dueño de esos alojamientos, ¿sí? Eh, y básicamente ese propietario de ese bien inmueble lo que hace es que luego se lo devuelve al departamento, en este caso al departamento del Valle del Cauca, ¿ok? Y se hace de manera mensual, ¿ok? Eh, bueno, se hace de manera mensual los 10 primeros días de cada mes. Entonces, tiene la obligación ese dueño de ese inmueble que se dedica a esa actividad de retribuirle al departamento del Valle del Cauca el 3% de los alquileres que hizo durante ese periodo. ¿Ok? Eso como para tenerlo claro. Luego viene lo que son las eh, contribuciones parafiscales. Digamos que las contribuciones parafiscales pueden llegar a definirse como los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, ¿sí? Organismos públicos, mixtos o privados para asegurar el financiamiento de estas entidades de manera autónoma. ¿Ok? Eh, Esto se hizo básicamente bajo una sentencia de la sentencia 545 del año 94, la misma sentencia que las contribuciones especiales. Y estas contribuciones parafiscales son establecidas mediante leyes, ordenanzas o acuerdos. En el caso de aquellas de orden departamental, corresponde básicamente a quién, a la asamblea departamental, la creación, la modificación y el establecimiento de los elementos de las tarifas de ese tipo de contribuciones parafiscales. Y una vez se ha considerado la relación entre esos costos y los beneficios que se derivan del tributo, pues termina implementándose esa contribución puntual. ¿Ok? Dentro de esta definición de contribuciones parafiscales, digamos que caen o cumplen con esa definición lo que son las estampillas que se cobran en algunos departamentos, ¿sí? En el Valle del Cauca se cobran estampillas, en Bolívar, en Santander, norte de Santander, se cobran estampillas. Entonces, digamos que dentro de esa definición y hablando de esas estampillas, digamos que se ha decidido incorporarlas en este grupo de tributos, pese a que dentro del estatuto tributario distrital o departamental, perdón, aparece en un capítulo independiente que no las ubica como tasas ni como impuestos y tampoco como contribuciones, pero digamos que las tenemos que categorizar de alguna forma. Y dentro de esas contribuciones parafiscales tenemos pro Universidad del Valle, pro desarrollo departamental, pro cultura departamental, pro bienestar del adulto mayor, es decir, crean una serie de programas y esto va como muy atado a las políticas públicas del departamento. ¿En qué sentido? ¿Qué es una política pública? Una política pública es una acción que desarrolla un gobierno, puede ser un gobierno nacional, un gobierno departamental, un gobierno municipal o un gobierno por localidades. También ellos pueden crear sus propias políticas públicas. A esas políticas públicas, pues, ¿qué hacen?
detectan un problema y lo atacan, ¿sí? Entonces crean una serie de estrategias para mirar cómo solucionan ese problema. Llámele drogadicción, llámele prostitución, lo que sea, cualquier tipo de problema. Entonces, cuando se configura ese problema y se eleva a la categoría de una política pública es porque un gobierno dijo, esto es un problema que me está afectando a 3 millones de personas. A esas 3 millones de personas que se están viendo afectadas directamente, entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar a crear una serie de programas de rehabilitación y de socialización para que no hayan personas nuevas que caigan y a las que están en eso, mirar cómo las sacamos, las resocializamos, creamos una serie de programas y proyectos, etcétera, etcétera, para sacar ese tipo de personas eh, de esa situación, ¿ok? Entonces, para eso es que se crea ese tema digamos que se mira como una solución a un problema, es decir, y hablándolo puntualmente de esta contribución de parafiscales, básicamente van enfocadas a suplir una necesidad que tiene algún grupo de personas dentro de un departamento, en este caso, pues digamos que del Valle del Cauca, ¿ok? Básicamente ese tributo de estas contribuciones parafiscales se genera básicamente es por la expedición de un acto o de un documento en los cuales pues, se hace obligatorio el cobro de la estampilla y ese cobro de la estampilla recae sobre las sucesiones ilíquidas, sobre las personas naturales, sobre las personas jurídicas y digamos que digamos que ellos son los responsables del pago de ese tipo de contribuciones, ¿ok? Y tenemos por último las gremiales. Las contribuciones gremiales nos dice que este tipo de contribución no responde a la voluntad recaudatoria del gobierno, sino a la decisión de particulares de asociarse con el ánimo de trabajar en equipo en pro del bienestar de los agremiados. Esa es como la razón de ser de ese tipo de contribuciones gremiales. Suena bien, suena como que se lo inventaron ahí, como habrá que mirarlo con mucho más detenimiento, pero digamos que por la incidencia que, eh, que sobre los ámbitos, digamos que económicos, sociales y políticos ejercen los gremios, ¿sí? Estos están sometidos a vigilancia y control de carácter estatal. Por ejemplo, en Colombia eh, existen gremios que gozan de amplio reconocimiento. Está la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, está la Federación de Cafeteros, la Federación de Ganaderos, ¿sí? Está la Federación de Arroceros, ANALDEX, que es la Asociación Nacional de Comercio Exterior, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar, etcétera. Entonces, digamos que para el caso particular, por ejemplo, mirando un departamento, sigamos con el Valle del Cauca, eh, se cuenta con el Comité Intergremial del Valle del Cauca, el cual ese comité integra a 20 gremios, ¿sí? De diferentes sectores económicos, no tienen que ser del mismo sector, deben ser de varios, y ese organismo, ese Comité Intergremial del Valle, digamos que enfila todos sus esfuerzos hacia qué, hacia el desarrollo regional, tanto desde lo económico como desde lo social de esa comunidad. ¿Ok? Bien, eso por el lado de las contribuciones. Como les decía, pues hablando de los impuestos departamentales, pues tenemos el impuesto de registro, el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas y el impuesto sobre vehículos automotores. Eh, el impuesto de registro, pues ustedes ya saben, si quieren saber más, consulte la ley 223 del 95 y el decreto 650 del 96. Tenemos el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Si quiere saber más, puede consultar las leyes 223 del 95 y 1816 del 2016. Mm, y tenemos lo que es el impuesto de vehículos. Si quiere conocer más acerca del impuesto de vehículos, consulte la ley 488 del 98 y para el caso de Bogotá, el decreto distrital 352 del año 2002. ¿Ok?
Y aquí entonces entramos a mirar lo que es la regresividad del sistema tributario, tanto a nivel departamental como a nivel municipal. ¿Qué regresividad? Que estamos yendo hacia atrás, ¿ok? Como que hay algo que no está funcionando muy bien frente a ese tema. Y es bien importante tener que indicar que pues ese tema de regresividad termina siendo complejo y hablando puntualmente de la regresividad del sistema tributario colombiano como tal, ¿sí? Y de ese, bueno, más que regresividad del sistema tributario colombiano, es más la regresividad del sistema tributario tanto a nivel departamental como a nivel municipal, ¿sí? Digamos que desde los impuestos departamentales, eh, el panorama de los gobernadores continúa sustentado en la capacidad que tengan los gobiernos regionales de incrementar el vicio para que la población incremente el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y juego de suerte y azar que constituyen la columna vertebral de sus recursos y que se clasifican como impuestos indirectos, los cuales son por naturaleza regresivos. ¿Ok? Mm, digamos que se dice que son regresivos porque digamos que en aras de ese gobierno departamental o municipal, en aras de recaudar más sus impuestos, de tener más liquidez, lo que hace es que deteriora una parte de la sociedad, porque esto, como digo ahí, y está subrayado, el vicio, cigarrillo, bebidas alcohólicas, juegos de suerte y azar, esos tres temas son básicamente, pueden generar adicción y básicamente el departamento se enfila a promulgar el consumo de ese tipo de vicios, a sabiendas que ese dinero que le entra por un lado, por un bolsillo, lo tiene que sacar por el otro para el pago de rehabilitaciones, para la mejora de hospitales, para contratar más y mejores doctores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sale, como dicen las mamás, lo comido por lo servido. ¿Ok? Digamos que los ingresos municipales representan un resultado similar frente a lo que es la inequidad tributaria. ¿Por qué? Porque cuanto mayor, cuanto, porque digamos que la mayor parte de los ingresos propios provienen de los impuestos al consumo, impuestos que pueden ser de impuesto de industria y comercio, ¿sí? Que se caracterizan igualmente por su naturaleza regresiva, ¿ok? Regresivo también se dice porque no miden la capacidad tributaria, ¿sí? Es simplemente una tarifa que le aplica a todo el mundo y allá usted verá si lo paga o no. Igual yo le cobro una sanción y lo persigo hasta que usted me pague. Entonces digamos que frente a eso se le llama regresividad, que no mide la capacidad tributaria. Por ejemplo, el IVA, ¿ok? Entonces, vamos a evaluar desde la perspectiva de la función redistributiva de la hacienda pública, cómo la estructura de los impuestos territoriales en Colombia contribuye o no a lo que es la obligación de aportar a las cargas públicas territoriales. ¿A través de qué? A través de la progresividad de los impuestos, para lo cual digamos que se hace un análisis de lo que es esa estructura tributaria de los departamentos y de los municipios del país. Entonces, digamos que bajo ese panorama, empecemos por el principio. Definamos qué es la hacienda pública. Eh, digamos que para el tema de la hacienda pública, eh, hay un autor, se llama Gerhard Kolb, es como alemán. Este señor indica que la hacienda pública es una disciplina que estudia la forma en que se logran los objetivos del sector público a través de que, a través de los medios de ingresos y gastos públicos, a través de la dirección de la administración de la deuda y de las transacciones correspondientes. Es decir, de forma específica, esa hacienda pública estudia la manera en que se toman las decisiones por el sector público y la forma en que son realizadas y controladas. Su ámbito de análisis se asienta sobre las numerosas ciencias tradicionales. ¿Ok? Ahora, aquí hay que decir que esa gestión pública, eh,
digamos que la gestión pública en torno a lo que es la hacienda pública y sus resultados es vista por los administradores de una manera dispersa, de una manera, digamos que no como un sistema donde cada uno de sus elementos juega un papel predominante, y estoy refiriéndome puntualmente a lo que es la administración y la organización del Estado, a todo lo que tiene que ver con la política fiscal, lo que tiene que ver con la política administrativa y financiera, aquello que tiene que ver con los presupuestos, los planes, todo lo que tiene que o que cubre el control fiscal, ¿sí? Y a otras variables como el sistema financiero o lo que es más importante, el recaudo y su inversión o el gasto en los objetivos que se ha programado ese gobierno, ¿ok? Cuando los objetivos no se cumplen, entonces las preguntas a tener en cuenta son otras, ¿ok? Entonces, ¿es un problema en la formulación de la política o es una inadecuada estructura administrativa? ¿Es una inadecuada, se hizo una inadecuada priorización del gasto? ¿Será temas de corrupción y de evasión? ¿Será una desmesurada burocracia? ¿Será que es un débil proceso de contratación administrativa? ¿O se debe a un rezago del patrimonio público que hace que la base para emprender acciones de mejoramiento estén distantes para cumplir los fines del Estado tendientes a qué? A mejorar la capacidad, la calidad de vida de la población? Entonces, digamos que todos estos son aspectos que son susceptibles de ser controlados, ¿sí? ¿Y cómo se controlan? Se controlan a través de auditorías integrales, temas de autocontrol, temas de compromiso, temas de manejo gerencial, etcétera, todo lo que se quiera ver como aspectos de control. Y deben ser tratados paralelamente a fin de qué? A fin de poder propiciar el menor error en los resultados propuestos. Pero lo más importante de todo esto es conocer de su existencia, por lo que se requiere de un conocimiento amplio de la administración pública y de las herramientas que esa administración pública emplea para qué? Para cumplir esos objetivos que se ha trazado. ¿Ok? Eh, digamos que la misión de la hacienda pública dice que la Hacienda es la encargada de aplicar el sistema tributario vigente en un país con el fin de qué? De recaudar, gestionar y controlar los gastos del Estado. Aquí puede ser gastos del Estado, del departamento, del municipio. ¿Ok? Básicamente esta hacienda pública, digamos que no tiene atribuciones para poder elaborar y aprobar las normas tributarias. Básicamente, su función como hacienda pública se limita es a aplicarlas correctamente. Esas normas tributarias, poderlas aplicar de una manera correcta dentro de un departamento o dentro de un municipio. ¿Ok? Y de esa misma manera, no es la encargada de decidir, la hacienda pública no se encarga de decidir la asignación de los recursos a las distintas actividades o proyectos del Estado. Hay otras instancias las que lo hacen. ¿Cuáles son las funciones de esa hacienda pública? Sus principales funciones son estas cuatro, que son gestión, inspección y recaudación de tributos, la gestión aduanera y el control del contrabando, la colaboración en la detección y persecución de delitos contra la hacienda pública y el contrabando, y la recaudación de los ingresos de las administraciones públicas. ¿Cuáles son los principales recursos de la hacienda pública? Eh, digamos que las principales fuentes de recursos con las que cuentan la hacienda pública son los siguientes. Los impuestos, tasas y aranceles, entre ellos destaca la importancia del impuesto a la renta de las personas y empresas. En segundo lugar, los ingresos no tributarios, que son aquellos que provienen de las empresas del Estado, de los cobros por servicios de las administraciones públicas, por ejemplo, certificados, de los fondos soberanos de inversión y venta de activos en manos del Estado, entre otros. Y viene también todo lo que son los préstamos, que son obtenidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Entonces, digamos que esos son los recursos que recauda la hacienda pública, todo lo que son tributos, impuestos, tasas y aranceles, los no tributarios y los
mecanismos de endeudamiento que adquirió ese departamento o municipio, sea a nivel nacional o sea a nivel internacional. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de la hacienda, los objetivos de largo plazo de la hacienda pública? Digamos que los objetivos eh, centrales de la hacienda dependen de las prioridades que establezca el gobierno, ¿sí? Ahora bien, digamos que en la mayoría de los países los objetivos se enfocan en lo siguiente, en aspectos de mejorar la distribución de los recursos. Esto pues básicamente incluye proveer servicios básicos a los sectores más desprotegidos y por ende digamos que poder fomentar el bienestar general de la población. En segunda instancia, la estabilidad, ¿sí? Es decir, que las cuentas del Estado estén ordenadas y los gastos sean financiables. Y en tercero, desarrollo a largo plazo, que es fomentar el desarrollo económico que incluye la inversión y la innovación. Eh, y hay un aspecto importante que es la hacienda y la tecnología. Esto es verdaderamente relevante hoy en día. Todo lo que no descansa sobre el tema de la tecnología, pues digamos que tiende a quedar obsoleto de una manera mucho más rápida. Y la hacienda se ha dado cuenta de eso y entonces ha hecho uso de la tecnología para poderse mantener a flote. Básicamente, podemos decir que con el desarrollo tecnológico las actividades de Hacienda se han vuelto más accesibles y eficientes. Es decir, muchos de los trámites que incluyen la declaración y el pago de impuestos, del pago de servicios del Estado y otros, se pueden hoy en día hacer online. ¿Ok? Eso anteriormente era imposible, hoy ya es una rutina. ¿Ok? Y a todo esto se agrega que la tecnología ha ayudado a la Hacienda a tener un mejor control de la evasión. ¿Por qué? Porque ha tenido un mejor control de la evasión, es decir, porque ha logrado reducir esa evasión, porque ha logrado cotejar información de distintas fuentes, ¿sí? Fuentes como cuáles, las personas, otra fuente son las empresas que están obligadas al pago de impuestos, los clientes, es decir, con todo ese tema que hoy en día se conoce como la facturación electrónica, la nómina electrónica, todo este tipo de desarrollos han hecho que se pueda hacer cruces de información que le permita a las diferentes haciendas públicas, digamos que tener un control más estricto acerca de sus ingresos y de sus gastos. ¿Ok? Mm, la función redistributiva de la hacienda pública. Digamos que aquí hay que indicar que el objetivo, o bueno, más que el objetivo es que el objeto principal de la hacienda pública es el estudio del sector público como recaudador, como inversor de los recursos fiscales y el propósito de esa hacienda pública se encuentra, digamos que, sustentado en la función redistributiva que se da primordialmente por el reparto personal de rentas, que con ese reparto personal de rentas que se busca, pues lograr disminuir el ingreso global de unos sectores de la población y reasignarlos hacia sectores menos favorecidos. ¿Ok? ¿Y esto cómo se hace o cómo se logra? Pues básicamente esto se consigue a través de la progresividad de ciertos tributos. Eh, ¿Como cuáles? Los impuestos directos. Es decir, esos impuestos directos se cobran, son progresivos en el sentido en que si la persona gana más, paga más. Entonces, a eso se le llama progresividad, ¿sí? Entonces, eso es una característica muy propia de los impuestos directos, característica que no tienen los impuestos indirectos, como el IVA, que son regresivos precisamente por eso, porque independientemente de la capacidad de pago de las personas, se le aplica una tarifa y esa persona tiene que pararse en las pestañas para poder pagar ese tipo de impuestos. ¿Ok? Entonces, eso se hace a través de esos impuestos directos que pues a nivel territorial, digamos que tienen que ver con los recaudos departamentales de registro y anotación, todo lo que es el recaudo de vehículos, del impuesto de vehículos, y a nivel municipal, digamos que el recaudo que se hace a nivel del predial. ¿Ok? Entonces, en el fondo, las razones que explican los propósitos redistributivos de la hacienda pública no son otros que los de ofrecer o al menos
a acercar la igualdad de oportunidades de que gozan los miembros de la sociedad para participar en el crecimiento económico. Cuando el Estado gasta más que proporcionalmente en salud pública y en educación primaria, por ejemplo, en el fondo lo que está haciendo es restablecer la igualdad de oportunidades entre quienes nacen rodeados de todo tipo de privilegios y quienes carecen de ellos. Hacia allá se orienta la función redistributiva de la hacienda pública. Es decir, el gobierno del nivel central eh, debe asegurar un mínimo de provisión de bienes públicos. Eh, por ejemplo, la defensa, eh, todo lo que tiene que ver con aspectos de defensa, con aspectos sociales, con aspectos de salud, ¿sí? Y eso se debe brindar a toda la nación y lo debe hacer ese gobierno central con el fin de que de poder cumplir la tarea de redistribución de la renta y la riqueza de esa hacienda pública. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que los bienes objeto de provisión generalmente son los que mayor beneficio traen a las personas con menos capacidad de ingresos, ¿ok? Además, digamos que muchos autores que han investigado hacia temas de la hacienda pública sostienen que para poder cumplir dicho fin, las transferencias de carácter condicionadas son las más eficaces. Eso desde el punto de vista de la función redistributiva y bueno, esto ya es hablar acerca de lo que es la justicia tributaria. Digamos que, ¿qué es justicia tributaria? La justicia tributaria básicamente se refiere a la obligación que tiene cada individuo de qué, de pagar los impuestos. ¿Para qué? Para el financiamiento de los gastos e inversiones de quién? Pues del Estado, ¿ok? Eh, ¿Por qué es importante esa justicia? Porque a través de esa justicia tributaria eh, se beneficia a la sociedad en general y con eso el individuo mismo. O sea, él paga sus tributos sin saber qué es lo que está pagando, pero luego el Estado se lo retribuye con servicios de salud, con servicios de educación, con mejores vías, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y a su vez, las leyes tributarias deben buscar que esas cargas tributarias sean justas y no excesivas. ¿Para quién? Para los ciudadanos, gravando a cada uno según su capacidad de pago. Entonces aquí justicia tributaria nos quiere hacer ver que la autoridad tributaria debe exigir el cumplimiento a todos los sujetos obligados a pagar el tributo. ¿Qué es eso de equidad tributaria? Digamos que el principio de la equidad tributaria se da cuando las cargas tributarias recaen en los contribuyentes, pero con una condición muy importante, en proporción a su capacidad de pago. Eso es equidad tributaria. Entonces, se da esa equidad horizontal cuando los contribuyentes pagan iguales impuestos, siendo iguales sus niveles de renta. Y se da la equidad vertical cuando los contribuyentes pagan distinta cantidad de impuesto dados los diferentes niveles de renta. Eh, digamos que el Estado al momento en que hace esa imposición tributaria, ¿qué debe buscar o por qué debe propender el Estado? Debe propender por buscar el mayor acercamiento posible a una justicia natural a través de qué? A través de las leyes. ¿Ok? Entonces, esa equidad tributaria se refiere a cómo debe recaer la carga impositiva en el contribuyente teniendo en cuenta su capacidad de pago. El mismo término equidad lleva a pensar en equilibrio y desde este punto de vista el equilibrio se da cuando las magnitudes están bien repartidas. En nuestro caso, cuando las cargas tributarias estén bien repartidas, ¿en quién? En los contribuyentes. ¿Ok? Y la progresividad tributaria, pues digamos que ya lo hemos tratado con ejemplos. Eh, digamos que esa progresividad tributaria, el principio de progresividad consiste en que los contribuyentes deben ser gravados con impuestos según su capacidad de pago, de tal manera ay, se me fue ahí, de tal manera que a mayor capacidad contributiva le corresponde pagar un mayor impuesto. Entonces, básicamente lo que nos quiere decir eso es que el que tiene más paga más, ¿sí? El que tiene menos paga menos.
y el que no tiene nada, pues no paga nada, ¿ok? Entonces, aquellos impuestos que recaen sobre las actividades económicas del intercambio sin que tenga en cuenta el factor de riqueza del contribuyente, pues poseen digamos que un efecto contrario a la progresión, es decir, se está enfrente de impuestos regresivos. Y esos impuestos regresivos, ¿qué hacen? Afectan siempre a las clases menos favorecidas. ¿Ok? Y la eficiencia tributaria, digamos que el principio de eficiencia hace relación a la economía del tiempo y de los recursos, así como a la simplificación de los procedimientos. ¿Para qué? Para poder alcanzar los objetivos tributarios. Es decir, de esta manera, el pago de impuestos no les debe generar pérdidas de tiempo a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Es el Estado, el departamento o el municipio el que debe garantizarle esa eficiencia a quién, a los contribuyentes, para que esto no se le convierta en una carga. Carga que hemos visto en los últimos años cuando no funcionan eh, los software para liquidación de impuestos y uno ve las filas y filas, por ejemplo, acá en Bogotá hay los famosos supercades, y es personas que necesitan pagar esos impuestos, pero debido a esa ineficacia no se puede hacer. ¿Ok? Eh, la estructura de los impuestos departamentales, entonces digamos que así más o menos lo que se está recaudando, un 21,6% del impuesto al consumo de la cerveza, que lo conforma también el impuesto al consumo del licor. Estos dos, mire que alcanzan más o menos un 45% de la torta, solo impuesto a la cerveza y al consumo de licor. El 6,1% corresponde al recaudo de impuestos por registro y anotación, el 10,5% a cigarrillos y tabaco, el 6,2% a vehículos automotores y el 4% a predial. Ok, aquí me hizo falta. Pero mire usted que aquí son 21, esto me da más o menos el 45% más el 10, estaríamos hablando de casi un 56% solamente en temas de vicio, que se recaudan para el funcionamiento de los departamentos. ¿Ok? Complicado, pero pues digamos que es lo que se tiene. Yo creo que dejemos por ahí. Eh, pues nada, aprovecho esta sesión para agradecerles a todos ustedes la asistencia a este curso y pues no sin antes decirles que pues quedo atento a sus preguntas, quedo atento a sus comentarios para poder despejarlas y de esta manera pues poder cumplir con los objetivos de la materia, ¿ok? Les agradezco mucho la asistencia, felicidades y hasta una nueva oportunidad. Que pasen bien.